Entonces es un ambiente todavía mucho más permeable a que ingresen los apostadores, los extorsionadores, aquellos que buscan hacerse de arreglar partidos y demás. Y también tenemos un sector que es muy vulnerable a esto porque no es lo mismo un jugador en el top 50 o en el top 100 que los jugadores que se mueven en el circuito de torneos Challengers o de Futures, claro, donde de repente el premio total de un torneo son $2.000 y lo que le pueden llegar a quedar al jugador por su participación son $200. Imagínate que viene alguien y por dejarte perder te ofrece $7.000, claro, como le pasaba a Cohen. Exactamente. Y es un tema que fue escalando con el tiempo. Al principio era algo más tabú, al principio no era tan fácil agarrar un teléfono y apostar, con lo cual había todavía un halo de mucho más misterio, si se quiere, alrededor de la mafia de las apuestas. Y de repente ya es esto, son mensajes que llegan al Instagram directamente ofreciéndote dinero. Y hace poquitos días se llevó adelante aquí en Buenos Aires el Challenger, justamente que año a año se viene realizando, donde participan muchos jugadores, algunos con ranking dentro de los 100 o orillando al 100 y otros que están fuera incluso de los 200. Y quien resultó este año campeón del torneo fue Román Burruchaga, que es el hijo del Burru, y que viene hace rato peleándola en los torneos Challenger. Y le preguntaron, después de ganar el título, por esta situación, y lo van a ver ahí con su trofeo y todo. Si no lo ven, vengan a YouTube y pongan like aquí al canal de Deportes del Destape. Esto decía entonces Román Burruchaga. Las apuestas deportivas, sí, constantemente recibimos mensajes por Instagram, mail, no sé, cualquier cosa, te llegan mensajes y insultando y diciéndote de todo. Es algo que convivimos día a día todos los jugadores. Cuando perdés, bueno, lo normalizamos, pero no deberíamos hacerlo. Lamentablemente es así y no sé cómo sería la solución, pero sí, constantemente recibimos esos mensajes. Así que es un asedio, podríamos decir, que por un lado reciben a veces proposiciones que están obligados a denunciarlas. Sí, claro. En el caso del tenis, esto se ha llevado adelante muchísimas investigaciones y así como antes el foco quizás estaba puesto en el doping, ahora no es que no se hacen los controles antidopaje, pero se está destinando mucha más energía y tiempo y recursos para investigar las situaciones de arreglo de partidos y tenemos de hecho en los últimos años 8 argentinos en total sancionados por distintas actitudes relativas al arreglo de partido. En el caso, por ejemplo, de Federico Coria, lo sancionaron 8 meses por no denunciar que le habían ofrecido dinero. No directamente por arreglar en los partidos, como fue el caso de Nicolás Kicker, que le dieron casi 3 años de sanción por haberse dejado perder. Creo que fue 1 o 2 partidos en un Challenger allá por 2015. Es un garrón la naturalidad con la que habla Burruchaga del tema. Sí. Porque es como que, bueno, sí, me llegan un montón de mensajes. Sí, así como me levanto a la mañana para ir a entrenar, también me llegan los mensajes de apuestas. Abro Instagram y tenemos un montón de gente que por ahí perdió un montón de plata porque yo perdí un partido y me está insultando. Claro. O sea que te muestra también la escala de la cantidad de gente que está todo el tiempo apostando y pendiente, lo mismo que hablábamos con el fútbol, en un partido de tenis. De hecho, en la final tuvieron que sacar a 2 espectadores porque vos no podés estar en la cancha apostando. No. Esto en los torneos de tenis está prohibido, así que fueron 2 espectadores que fueron retirados y por eso después le hacían esta pregunta a Román, porque ahí incluso el partido estuvo parado un ratito porque tuvieron que sacar a 2 personas por estar apostando en la cancha durante el partido. Así que como vemos, un fenómeno que lamentablemente ha crecido con el tiempo y más allá de su presente como candidato político, también hablamos con Diego Hartfield, que es un jugador de otra generación, fue 73 del mundo, parte de lo que fue la Legión Argentina, y ya por esos años, estamos hablando hace 20 años, ya se empezaba a hablar y los jugadores empezaban a padecer esta situación. Lo escuchamos. Hola, mi nombre es Diego Hartfield, soy extenista profesional, estuve 73 en el ranking de ATP, por allá por el año 2007, en aquella época de la Legión Argentina. Y recuerdo bien que esa época fue donde todo este mundo de las apuestas comenzó de alguna manera a crecer y expandirse. Era como bastante habitual hablar de eso entre los jugadores. Siempre hubo muchas sospechas de puede estar tirando este partido, qué raro este resultado. Y era todo el tiempo tratar de adivinar quién estaba. Yo, en mi caso, nunca quise estar adentro. Creo que por alguna razón nadie me vinculó
ni me pidió, ni nada, pero sí tengo la sensación que en algún partido que yo jugué, mi rival sí se echó a menos y yo me había fijado en el día previo las cuotas y yo era favorito para el partido, o sea que seguramente habrá habido muchas apuestas hacia mí, porque él podría haberlo tirado al partido, pero no tengo ninguna certeza de eso, y eso fue creciendo mucho en mi época. Después entiendo que el mundo de las apuestas se fueron trasladando más a los torneos más chicos, ¿no? A los futures, sobre todo, donde quizás los chicos son más necesitados de algún dinero como para sobornarlos, y además hay menos cámaras, etcétera, etcétera. Claro, sí, las situaciones sospechosas se ven menos. Digamos, hubo jugadores de alto nivel. Recién me mencionabas a Nikolai Davydenko, que estuvo también ligado a cuestiones de las apuestas y partidos donde, bueno, cuando se da una situación extraña, llama más la atención, claro, y es más verificable en estos casos. Por eso, digo, se vienen destinando muchos recursos para poder estar en esos torneos, en los torneos que juegan los chicos más jóvenes, que están intentando insertarse en el profesionalismo. En este caso, los jugadores sudamericanos son, de alguna manera, más vulnerables, si querés, porque necesitan más dinero para ir a las giras. Claro, están más lejos de los torneos. Afortunadamente, en estos últimos años creció bastante lo que es, sobre todo, la gira de torneos Challenger en polvo de ladrillo acá en Argentina y en Sudamérica. Pero hace 10 años, o incluso un poco más, y ahora también sucede, un jugador que vive en Argentina, en Chile, en Uruguay, para poder ir a armarse una gira en Europa y salir a competir, bueno, claramente necesita de muchísimos más recursos. Así que son, digamos, tenistas y chicos muy jóvenes que quizás recién están forjando su carrera y lamentablemente se ven en una situación donde si no me ingresa más plata me tengo que volver y no puedo planificar más torneos para este año. Y gente grande que tiene que devolver, porque muchas veces lo que pasa con los tenistas es que tienen que pedir préstamos y después tienen que devolver plata a financistas, lógicos o no, con intereses también bastante fuertes, claro, y gente grande que necesita hacerlo igual. Y esto no solo alcanza al deporte masculino, sino que también ya en el tenis hemos tenido mujeres sancionadas aquí en nuestro país. Y vamos a escuchar la mirada que tiene sobre esto nuestro colega Sebastián Torok, que ha investigado bastante lo que tiene que ver con las apuestas en el tenis y que también nos da su mirada sobre, bueno, qué hacen los organismos rectores, las asociaciones aquí en el deporte nacional. Hay una bacteria en el circuito tenístico que es el negocio de los arreglos de partidos y de las apuestas. Todo esto con complicidad de mafias y también de propios protagonistas de la cancha, jugadores, entrenadores, dirigentes, árbitros. En los últimos tiempos crecieron los premios económicos en el circuito profesional, eso es verdad, pero sigue habiendo una gran distancia entre el jugador que está dentro del top 100 y los que están por fuera. Entonces, los arreglos y las apuestas están sobre la mesa. Los que suelen ofrecer esto son muy hábiles. Directamente les apuntan a los jugadores más vulnerables, a los que no tienen solidez, por ejemplo, para planificar giras en el exterior. Y muchas veces son los propios latinoamericanos los más necesitados, los que tienen mayores gastos, mayores distancias. Entonces es un gran problema. Ahí escuchábamos un poquito también a Seba comentando esto que decíamos nosotros y también me parece interesante lo que él habla con respecto a, decíamos, cómo prevenimos esto, claro, y demás, cómo capacitamos a los chicos para que tengan la información que necesitan al momento de que empiezan a jugar, si se les acerca a alguien, si les llega un mensaje. Bueno, esto nos decía Seba sobre el rol que tienen a veces los clubes y las asociaciones aquí en nuestro país. El tenis argentino recibió varios cimbronazos vinculados a los arreglos y a las apuestas. En agosto del año pasado, mientras se desarrollaban los Juegos Olímpicos de París, fueron sancionadas las primeras 2 mujeres tenistas, Sofía Luini y Melina Ferrero. Con ellas se llegó a 8 tenistas argentinos castigados por no cumplir con el programa anticorrupción y obviamente podría haber más en los próximos tiempos. Desde que asumió la actual dirigencia de la Asociación Argentina de Tenis, está comandada mayormente por exjugadores como Agustín Caleri y Mariano Zabaleta, realmente hicieron poco y nada sobre el tema. Prometieron empezar a trabajar con un protocolo para erradicar este flagelo y sobre todo también para capacitar a los juniors que están por entrar en el profesionalismo y a los entrenadores. Pero al margen de esa promesa, los jugadores no recibieron suficiente información sobre un tema que es tan sensible que arruina carreras. Y hay una paradoja. Hoy, cuando las apuestas deportivas online son un gran problema mundial que sigue escalando, sobre todo en los más jóvenes,
muchos torneos de tenis y entidades que deberían realmente proteger a los jugadores y no promocionarlas, son patrocinadas por firmas de este rubro. La Asociación Argentina de Tenis es una de ellas. Exactamente, el equipo argentino de Copa Davis tiene sponsoreo también de casas de apuestas. Entonces, lo que venimos diciendo, hay como un doble mensaje circulando. Por un lado, queremos que los chicos estén alertas sobre esto, que las personas que los rodean, sus equipos de trabajo, puedan defenderse en caso de que haya una propuesta. Y aparte están obligados, por eso es tan importante que tengan la información, porque en el tenis están muy exigentes con esta cuestión de denunciar, de que si vos recibís alguna propuesta, una oferta, alguien, tenés la obligación de denunciar, si no también te podés comer una sanción por eso. Entonces, es mucha la información que tienen que asimilar los jugadores y las jugadoras desde muy jóvenes en torno a una problemática que, como escuchábamos antes a Burruchaga, abrís el teléfono y te aparece en la mensajes. marea de mensajes entre uno que te está insultando porque perdiste y perdió plata, de repente hay otro que te está ofreciendo plata para que pierdas. Claro, y a la vez la ATP trabaja sobre esta parte de obligada a denunciar, pero no trabaja sobre la parte de la desigualdad, que es la que provoca que un jugador vaya y tome esa decisión, ¿no? Sí, totalmente. Y además, en muchos torneos, acá, bueno, se está trabajando en eso, pero también se sabe de repente cuáles son los partidos. Lo escuchábamos a Diego Herfield. Vos vas viendo el movimiento de las cuotas, ¿no? Entonces, eso lo viene monitoreando. Y cuando hay un movimiento sospechoso de, a ver, voy a poner un ejemplo X, digo, pero en su momento Davydenko era top 10. Exacto. Y si aparecía contra un rival que estaba 120 del mundo y de repente vos veías que iban un montón de apuestas para el rival, decís, che, ¿qué está pasando? Hay algo Porque raro. no es la lógica. Y así fue como incluso se pudo determinar e identificar algunas de estas situaciones. Pero en el caso de Herfield lo vamos a escuchar también porque él tuvo incluso la oportunidad de estar del otro lado y trabajar para una casa de apuestas, una de las primeras que tuvo acción aquí en la Argentina cuando, bueno, la legislación todavía no era muy clara. Un tiempo trabajé para una de las primeras casas de apuestas acá en Argentina, que después terminó en un caso judicial porque todavía era la ley, digamos, estaba como muy fina en algunas provincias se podía y en otras no. Yo lo ayudaba con las redes sociales y en algunas cosas y el dueño terminó siendo condenado y luego apenas salió condenado, surgió que cambiaron la legislación y bueno, ahí es donde empezó a surgir todo este tema de las apuestas online y que se pueda jugar. Yo, si tengo que dar una opinión, la verdad entiendo que todo esto se fue de las manos y es difícil pararlo. Creo que hay que trabajar muchísimo sobre la educación en los chicos. Es algo muy nuevo, muy reciente que creció de golpe y bueno, eso está ocasionando algún desmadre. Así es, ¿no? De repente, con los años se fue modificando la legislación para que ahora las casas de apuestas, en este caso las legales, en nuestro país por lo menos, como decías Manu, las que hoy vemos en las camisetas de los equipos, sponsorando torneos y demás, son legales, pero sigue siendo algo que abre la puerta a que muchas personas que están realizando esta actividad caigan en situaciones o actitudes y conductas ilegales como ir y arreglar partidos, básicamente. Y que es algo que, y repetimos, muchas veces no es solamente un partido, es una doble falta. Porque, por ejemplo, Kicker en su momento tuvo un problema por 2 doble falta, entre otras cosas. Sí, claro, porque se puede apostar, así como se puede apostar un córner, puedes apostar si en un set vas a hacer 2, 3 doble faltas. O sea, a mí me entristece muchísimo porque además de lo que le sucede a los jugadores y todo, creo que los chicos, y no solo los chicos, los grandes también, que se desneutralice lo que es disfrutar un espectáculo deportivo. Y en vez de sentarte a ver un partido, a disfrutar de lo que pasa, que el vínculo sea directamente, estar con el teléfono apostando y viendo cuántas tarjetas sacaron, cuántas doble faltas hizo, si el error fue de drive o de revés, me parece... Nivel estadístico. Sí, me parece que te vuelve loco. Sí, en definitiva sí, te atormenta, digamos, estar atrás de eso.